Bueno, y hoy siempre les llamo la atención con los invitados que tenemos, pero hoy, más allá de contar con el capitán de navío Eugenio Fachin y con su esposa, el motivo de la charla es muy particular. ¿Por qué? Porque ellos tienen un nieto que se llama Juan Cruz, y juntos los tres elaboraron cuentos sobre la Antártida. Ustedes recordarán que el capitán de navío Fachin ha estado 16 veces en la Antártida y hace muy poco ha estado charlando con nosotros justamente sobre un encuentro de historiadores antárticos. Y hoy cuento con él, con Eugenio Luis Fachin, a quien podemos llamar Nono, como aparece, como lo llama Juan Cruz, con María Lucía Ratti, Baba, la abuela, bueno, y Juan Cruz, por supuesto, hoy no pudo venir porque está en el colegio, lo vamos a disculpar y bueno, esperemos que cuando termine venga y nos cuente su experiencia. Desde ya, muchas gracias por estar acá. Cuéntenos, ¿cómo empezaron estos cuentos sobre la Antártida? Los cuentos... Primero querría decir cuál es el objeto de estos cuentos y después cómo nacen. El objeto de estos cuentos es brindar información a través de una situación lúdica que se genera dentro de cada uno de los cuentos, y en cada uno de esos cuentos es una cuestión relevante en el tema de la Antártida, su preservación, su conservación, aspectos de biología, de geología, en realidad de ciencias de la Tierra y ciencias de la vida. Y cada uno de estos cuentos detrás requirió de una investigación. Por ejemplo, un meteorito cayó en la Antártida. Fui a entrevistar al presidente del Colegio de Geólogos, el Colegio de Geólogos, sí, de la República Argentina, el doctor Claudio Párica, que además tiene 23 campañas antárticas, todas hechas en carpa en la Antártida. Digamos, es un paradigma de la geología en Antártica, y él investiga, entre otras cosas, meteoritos. Entonces, los cuentos brindan información, pero brindan información de una forma muy accesible, muy para el nivel de los niños, y detrás hay un código QR, o va a verlo cuando los cuentos estén editados, mejor dicho, estén publicados. Va a haber un código QR en el cual los padres y los docentes que utilicen estos cuentos van a poder informarse con mayor profundidad para poder sortear las preguntas que siempre te hacen los chicos. ¿Y cómo aparece la necesidad de estos cuentos? Ya les conté cuando hablamos del Encuentro de Historiadores Antárticos que hay dentro del Encuentro de Historiadores. En 2016 creamos el Foro de Educación. El Foro de Educación empezó tibiamente y después este año el Foro de Educación es el 50% del Encuentro de Historiadores. En ese Foro de Educación los propios docentes y los investigadores de docencia dieron cuenta de una enorme vacancia de información en las currículas de la formación de los docentes, pero por sobre todo en la currícula de los niños. Primero creo que habría que atacar las currículas de los docentes porque son los que tienen que enseñar. Lógico. Pero bueno, esa vacancia y el incentivo de algunos colegas latinoamericanos, porque esta colección que presentamos nosotros es la colección naranja, sí, que hace la Universidad de la Defensa Nacional. Hay otra colección que también presentó la universidad, que es la colección azul, y la colección azul son cuentos independientes, pero hechos con este mismo objetivo, por parte de Brasil, de Uruguay, de Chile y de Argentina. Esperamos poder incorporar más cuentistas para introducir desde la más temprana niñez a los chicos a la cuestión antártica. Bueno, entonces con ese objetivo y además con una enorme expectativa que tenía Juan Cruz sobre las cuestiones antárticas, creo que por lo novedoso, por lo diferente, y además, como decíamos antes fuera del aire, tener un abuelo que sigue siendo la Antártida, se sintió como privilegiado de alguna manera. Bueno, la cuestión es que yo le contaba, por ejemplo, cómo hacen para volver a sus nidos los pingüinos cada año, que hacen una fila, que hay un guía que los lleva, después ellos van, los machos y las hembras arreglan los nidos, buscan piedritas, porque el viento, la nieve y todas esas cosas se los destruye, pero siempre van al mismo nido con la misma pareja,
Y eso le llamó poderosamente la atención, no se imaginaba que fueran de ese tipo. Entonces inventamos un cuento sobre eso y yo se lo escribía, él lo inventaba, mejor dicho, se lo escribía, lo inventaba a partir de la información que yo le brindaba. Y ahí después se conformaba el cuento. Y teníamos el último paso de verificación, que era la maestra jardinera, Lucy, que después de 40 años de experiencia en el Liceo Franco Argentino Jean Mermoz, nos daba las pautas de qué forma presentar el cuento para que los chicos de 3, 4 y 5 años puedan hacerlos suyos, interesarse, despertar de alguna manera la creatividad, la imaginación en esos chicos. Así que después de todo eso, y además la tuvimos que presionar a Baba, a Lucía, para que hiciera, los graficara, digamos, hiciera los dibujos de los cuentos. Porque ella pinta, pero hacer caricaturas es una cosa diferente y seguramente más difícil. Y bueno, después que la convencimos y que trabajó muchísimo tiempo, presentamos el proyecto a la UNDEF, al equipo que dirige Claudia de Cándido, y lo recibieron magníficamente bien, y entonces terminamos armando este tema de las colecciones azules y naranja, y bueno, la verdad que ha sido todo un éxito, porque tenemos pedidos de infinidad de escuelas y jardines de infantes. Sí, todavía no están publicados, pero se pueden levantar en internet a través de la página de la UNDEF. Los invito a hacer una pequeña pausa y seguimos en un momento. Y seguimos acá hablando con el capitán Faquín y su esposa María Lucía, Baba. Bueno, y como abuela, como docente de nivel inicial, ¿cómo fue esto de trabajar con el nieto para hacer los cuentos? Bueno, te digo que fue muy emocionante y además puse mi granito de arena. Realmente sí, a mí me gusta pintar, soy autodidacta, pero nunca había incursionado en lo que es diseñar los personajes de un libro. Entonces lo primero que hicimos fue ponernos a pensar cuáles quería que fueran los personajes. Y sobre todo el más difícil fue el primero, porque Juanqui, como le decimos nosotros, Juanqui quería ver los personajes, y él buscó que esos personajes fueran todos de la familia. O sea, que incluyó en esas historias a todos los de la familia. Bueno, y sobre todo al principio, él iba a ser el capitán del barco. Claro, porque los personajes tienen nombres. Yo pensé al leerlos que seguramente deben ser o familiares o compañeritos del colegio. No, por ahora son todos familiares. Porque él empezó armando su barco con su hermanito y su primo en ese momento, porque eran 3 varones. ¿Nacho quién es? Y Nacho es el hermano. Y no solo vio eso, sino que vio la personalidad de cada uno. Porque él como líder se puso como el capitán del barco. Nacho, que tiene mucha habilidad manual y tipo ingeniero, que le gusta desarmar, armar, lo puso como jefe de máquinas. Y el cocinero Vicente, Vini, que era más chiquito, le encantaba comer y comía, entonces lo puso de cocinero. Sí. Y así fueron surgiendo los distintos personajes, porque iba asociando cómo era cada uno y a partir de ahí el rol que le daban al cuento. El rol que le daban a cada uno. Y todos son la ballena, el delfín, son todos de los animales que él empezó a conocer que existen en la Antártida. Claro. Porque él ahí empezó a profundizar y a ver qué tipo de fauna, qué tipo de flora, qué hacía, y se interesaba por la vida de cada uno de esos animalitos. Entonces va combinando todo. Y después, bueno, con mi experiencia en jardín, que hemos hecho libros en jardín. Seguro, sí, siempre se trabaja con los chicos. Pero bueno, y trabajar con Juanqui y presentarle el formato.
porque yo sabía que no es lo mismo un libro para un nene de 3 que para uno de 4 que para uno de 5. Claro. Entonces había que buscar algo intermedio que interesara a todas las edades, porque parece que no, pero varía mucho la edad, sobre todo en jardín de infantes. Seguro, sí. Varía mucho. Entonces, bueno, fuimos buscando y el formato, y yo se lo mostraba y le decía, ¿y te gusta este? ¿Y te gusta cómo estás? Y bueno, ese fue un poco mi trabajo, ser el diseño, porque después la editorial tiene todo su equipo que conocen. La verdad que yo hice el diseño de acuerdo a lo que él quería. Claro, como él estaba inspirado. Como él estaba inspirado, y fuimos pasando las hojas para ver si llegaba la historia, terminaba con eso, y cada una de las hojas la ilustré también para que viera que en ese, que cuidando el mar, el barquito, cómo llegan las redes en cada página, qué tenía que poner, qué tenía que hacer. Bueno, eso lo hicimos en conjunto y qué lindo. Me encantó. Y son hasta ahora 2 cuentos. Cuatro. ¿Ustedes 4 cuentos? Hay 2 publicados en la página. 2 publicados y otros 2, hay una diseñadora gráfica, María, que es magnífica realmente, de la UNDEF, ¿no? Le está trabajando porque está digitalizando los dibujos, que es bastante difícil, complicado. ¿sí? Muy complicado. Porque los dibujos iniciales fueron hechos con lápices de colores, bueno, con pastel, ¿no? Y bueno, son 4 los cuentos, los primeros, pero ya tenemos un quinto y fue a pedido de Juanqui, y me emocionó mucho porque me pareció de una ternura increíble. Dice, un día viene y dice, dice, tengo que hablar con vos. Estamos hablando de que tenía 7 años en ese momento, ¿sí? 6. Sí, 6 cuando comenzamos, pero esta anécdota que te voy a contar era cuando tenía 7 años. Me dice, dice, yo quiero que Bobo y Silvia estén también. Son los abuelos por parte de la mamá, ¿no? 2 personas muy queribles, por cierto. Y le digo, tengo la situación perfecta para que hagamos un puente. Entonces le conté que los pingüinos emperador son increíbles, ¿sí? Cuando sopla un viento duro del sur, que estamos hablando de sensaciones térmicas de 40, 50 bajo cero o más, según la presión, según el viento que haya, se ponen en un círculo, los más pequeños en el centro, y así por capas los más ancianos. Y los más ancianos de los más ancianos se ponen del lado del viento y afuera de todo. Muchas veces en esa situación mueren, esos pingüinos fallecen porque es cruel, digamos, no hay forma de adaptarse a eso. Y yo le digo, y tus abuelos están acá, como todos los abuelos, le digo, están para protegerlos y para, en caso de, digamos, llegar hasta el máximo sacrificio, para proteger a la familia. Y eso es una enorme prueba de amor. Obviamente que cuando hicimos el cuento, la parte de la muerte no aparece porque es muy cruel, cruel, para los chicos, sobre todo. Para los chicos, pensar que fallecen y son tan lindos y tan simpáticos y tan increíbles. Entonces esa parte se la quitamos, no para ocultar nada, sino porque era absolutamente innecesario y no valía la pena. Hay que dejar la mejor historia, que es justamente esta de la protección, como el adulto, el mayor, el abuelo está protegiendo a todo el grupo, ¿no? Y justo el pingüino emperador, que es el más alto, entonces el abuelo es alto, muy alto, entonces los protege muy bien. Claro, y hasta ahora los 2 que están publicados es Cuidando el mar y Milú o Milou, no sé cómo Milú desapareció y nadie pudo volver al nido. Milú es la tía, que cumple 30 años y tuvo una beba hace un año. Y entonces yo le propongo a Juan, que digo, Juanqui, el barco no tiene marinero, dice, ponela a Milú. Y Milú tiene la personalidad de un marinero porque ella desafía todos los límites que tiene. Cuando empezó a caminar se caía y no le importaba y se volvía a levantar. Bueno, es una marinera. Entonces, además, la marinera del buque. Caminaba, gateó, todo en barcos. Claro. Yo, donde fue mi marido, fue usted. Y lo pude acompañar, lo acompañaba. Estamos hablando de milagros, de la tía. ¿No? De la tía, sí. Caminar en el transporte
un transporte como el como el Beagle, el San Blas, en realidad. El San Blas. Son todos gemelos, que el San Blas está en la flota de mar. Claro. Yo fui capitán de ese barco y en alguna navegación pudo venir la familia. Qué bien. Ahí aprendió a caminar, aprendió a gatear. Claro, me imagino, sí. ¿Y cuál fue el recibimiento en la escuela? Cuando en la escuela donde va, en el San Cirano, donde va el nene, se enteraron de estos cuentos. Fue increíble y estaba súper contento, todos le preguntaban cosas y de hecho la maestra nos pidió que el 6 presentemos los libros en la escuela. Claro. Y va a ser, pero además vamos a invitar al jardín de infantes porque ahí está Nacho. Claro. Es el jefe de máquinas. Ajá. Entonces será una presentación súper importante para él y bueno, para mí también. Creo que él es el claro que sí, la baba de los abuelos, pero es impagable y es lógica. No, y aparte es lindo eso porque fue la maestra que pidió que fuera más tarde, a pesar de que están un poco complicados con los temas de fin de año, pero porque quiere trabajar sobre eso con la clase con Juanqui. Claro. Entonces, sobre el tema antártico. Al final estamos cubriendo la vacancia en el metro cuadrado que podemos hacer. Y sí, uno va poniendo el granito de arena. Exacto. Lo importante es que a través de esto, que bueno, como usted nos decía, al final del cuento hay, por un lado, actividades de juego, toda la parte lúdica y un QR donde van a tener más información, o sea que no es solamente el cuento, ¿no? Viene eso acompañado y la necesidad, somos un país bicontinental, de que toda la República y todos los habitantes conozcan todo nuestro continente, ¿no? Claro. Y sobre todo el cuidado que hay que tener porque es el futuro también. Además va a haber más, porque no solo más cuentos, sino más cosas. Hay un grupo de desarrolladores de juegos muy importante de Argentina que le pidió a la Universidad de Defensa que a algunos veteranos de guerra le contáramos historias como para desarrollar cuentos. Uno de ellos fui yo por la Universidad de Defensa, ¿no? Y yo me contacté con ellos y están siempre muy ocupados y les pedí que de cada cuento hicieran un juego muy sencillo porque para chicos de 3, 4 años jugarán. Inicial, bueno, te digo que 3 o 4 años manejan los celulares mejores que nosotros. Sí, pero también incentivar la cuestión lúdica en este sentido. El primer cuento que es Cuidando el Mar, que tiene que ver, el primer cuento que tiene que ver, Cuidando el Mar, que tiene que ver con el tema de la protección del medio ambiente marino, que es el más frágil de todo, porque es muy difícil la degradación. Estamos hablando de islas de plástico, estamos hablando que alrededor de todas las bases las aguas están contaminadas con microplásticos que terminan en los peces y que terminan incluso en las estrellas de mar, que son de los más resistentes. Sí. Entonces la necesidad de a través de un juego de generar esa convicción, porque al final tenés que tener la convicción de cuidar las cosas. Seguro, sí. Por ejemplo, hay que concientizar. Nosotros con Juanqui en nuestra casa recuperamos, reutilizamos y además tenemos compost, cuidamos todo, diferenciamos la basura. No es fácil. Y no es fácil porque hay que tener cada cosa en su lugar y no es tan fácil llevarlo adelante, pero la verdad que sí, siempre lo hemos hecho. Hacemos una pequeña pausa y seguimos. Y estábamos hablando de esto, de la necesidad de cuidar y de mantener lo mejor posible el ambiente. Ustedes lo hacen desde la casa, ¿sí? Y la idea es que esto se difunda y se lleve a otros lugares como es el mar, como es la Antártida. Sí, definitivamente. En la Antártida, cualquier alteración en la Antártida repercute directamente en nosotros, ¿no? Un cambio de temperatura puede modificar corrientes marinas, hay enormes estudios sobre eso. Y la preservación de eso, bueno, en el 2019, ya les conté a la audiencia, estuve en un velero, en el velero había una bióloga que se dedicaba a mirar algas invasoras en la Antártida, y está lleno de algas invasoras. El problema de una alga invasora es decir, bueno, una alga, ¿qué importa? No, por ejemplo... y está la marea roja, por ejemplo, que uno dice... bueno, que es una... Bueno, ahora hay microalgas de color verde, que uno pasa y dice, alguien tiró pintura, hay... no sé, 1 milla cuadrada, es decir, 2 kilómetros por 2 kilómetros y todo de color verde y son microalgas
que además son tóxicas. Claro. Así que si los peces la comen y ellos no mueren, seguro que se muere el que se come el pez. Por eso, digamos, los cuentos tienen que ver con cada una de las cuestiones para informar por un lado y para generar conciencia por otro. Claro. Y además el objetivo es cubrir esa vacancia que dije inicialmente. Los maestros carecen de herramientas. Uh-huh. Y sobre todo cubrirla desde la edad bien temprana. Sí. Es lo más importante, porque los chicos son una tabla rasa y van aprendiendo. Y lo que se fija desde chico queda para toda la vida. Es así. Toda la vida. Todas las enseñanzas. Un idioma, por ejemplo, los chicos lo empiezan desde muy chiquititos y después, bueno, se les hace carne y no se dan cuenta y siguen. Sí. Creo que en la vida todo es así. Y bueno, qué mejor momento desde los niveles iniciales y sobre todo también en la casa, los papás, que bueno, tienen la posibilidad. Estos cuentos están, como dijimos, en internet. Entren en la página de la UNDEF y van a encontrar los cuentos de la Antártida. Ya a los más chicos ir contándoles, claro, y esto también hace a la vinculación familiar y van creando la conciencia que tanto necesitamos. ¿Y por qué el tema de bicontinental? Porque la verdad que ese tema no se toca mucho en las escuelas, no se sabe por qué bicontinental. Claro. Entonces hay que concientizar que por qué y que conozcan eso, que no sea una anécdota más, y por qué se modificó el mapa, por qué se dice que... Bueno, todo eso es importante. Y concientizar de a poquito, es un granito de arena en un montón de cosas que se Exacto, pueden hacer. que digamos que no lleva demasiado tiempo y va creando conciencia, es así. Bueno, no les robo más tiempo, les agradezco muchísimo y cuando empiecen las vacaciones, que Juani quede libre, se vienen nuevamente y bueno, vienen con él que va a ser nuestro entrevistado más joven. Ay, sí. Bueno, muy amables. Muchísimas gracias a vos, la verdad, porque esto de poder difundir y de que tomen conciencia de las cosas es muy importante. Regio, gracias. Muchísimas gracias.